Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Bueno, órale pues. Bueno, estamos en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, México, en Guanajuato, en calle Tamaulipas, número 90, esquina con Tabasco, transmitiendo todos los jueves a las 8 de la noche. Y entonces hoy vamos a tener una plática sobre el maestro Saint Germain de el nivel de pilares. Bueno, vamos a ver, siguiente, por favor. Bueno, ahí vemos una imagen de Rubén Cedeño, quien es, él es el que nos trae, por medio de él llega la enseñanza a nosotros, puesto que él es quien escribe los libros. A lo mejor la información es de los maestros, pero él es el que escribe los libros y gracias a él nos llegan los libros a nosotros. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver, siguiente, por favor. Bueno, ahí está una imagen del maestro Saint Germain. Vamos a platicar un poquito de historia, de las encarnaciones del maestro, de dónde viene. Vamos a platicar de historia y de sus alumnos. Entonces, el maestro Saint Germain es un ser que hace su ascensión en el planeta Urano. Es un ser del planeta Urano y que viene a la Tierra a prestar servicio, ayudar a la Tierra a evolucionar y a avanzar. Entonces, pues llega hace muchos miles de años aquí a la Tierra, ve la situación, cómo está, y se enfoca en trabajar dando enseñanzas para que la humanidad pudiéramos avanzar. Entonces, pues de lo que se tiene registro es hace 70,000 años en el desierto del Sahara, fue un rey quien ya tenía desarrollado los poderes de un ser, de un maestro ascendido. Bueno, a ver, siguiente por favor. Bueno, entonces ahí vamos a ver. El maestro Saint Germain dice: El maestro Saint Germain es un ser del séptimo rayo violeta, avatar de la actual era de Acuario y rey de la edad dorada. Entonces, cada 2000 años viene un ser, desciende un ser como avatar para dar las enseñanzas que le corresponden a esa era. Así como el Maestro Jesús el Cristo fue el avatar de la era de Piscis, entonces en la era de Acuario el avatar es el Maestro Saint Germain. Y entonces es el séptimo avatar de la era de Acuario y rey de la edad dorada, porque una era dura 2000 años, 2125 años, poco más, poco menos. Y la edad dorada dura alrededor de 50,000 años. Entonces, estamos amaneciendo a la edad dorada. Entonces, vamos avanzando. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver por qué título se conoce al maestro Saint Germain. Se conoce como Es conocido por los títulos de Dios libertad, avatar el húngaro, el maestro R. Estos dos últimos por haber recibido el príncipe de las ocho. Fue quien trajo el uso del rayo violeta en la tierra y es su director. Bueno, pues es conocido por los títulos de Dios libertad, pues puesto que él ha trabajado por liberar a todos los pueblos. Ha trabajado prácticamente en todo el mundo, liberando a los países que estaban conquistados y también trayendo enseñanzas internas que ayudan a liberar de tu personalidad. O sea, nos ha enseñado a liberarnos tanto externa como internamente, dándonos enseñanzas. Avatar Aquarius, bueno, porque ya vimos que es el avatar de la era de Acuario en la cual nos encontramos. El maestro, el húngaro, porque en su última encarnación nació en Hungría como hijo de Ferenc Rákóczi. Entonces era el príncipe Rákóczi en su última encarnación. Y fue quien trajo y ha expandido el uso del rayo violeta en la Tierra y es el director del rayo violeta. Que actualmente tenemos un regente.
el regente del rayo violeta actual para la Tierra es, ¿quién es? ¿No saben quién es? No. ¿Director del rayo violeta para la Tierra? La Madre Mercedes. Que en realidad el director es el maestro Saint Germain. Pero como él toma una iniciación cósmica, trabaja para el rayo violeta a nivel sistema solar, entonces deja un regente en la Tierra que es como el encargada, es la encargada del rayo violeta para la Tierra, aunque no sea la directora, que es la Madre Mercedes. Okay. ¿Vamos bien? Sí. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver este punto. Fue quien reveló por primera vez el uso del yo soy como una actividad beneficiadora dentro de la raza humana. Bueno, cuando hace contacto el maestro Saint Germain, ya después de su ascensión, con su alumno Guy Ballard, a él le revela esta actividad del uso del yo soy. Y con todo lo que le dicta a su alumno Guy Ballard, Lotto Ballard y Donald Ballard, que era la familia Ballard, se escriben los libros, 7 libros que conforman el sagrado libro del yo soy, ¿sí? Que es un libro que te está enseñando todo lo que puedes hacer con la práctica de la presencia yo soy. Y aquí tenemos este libro, ¿nos lo pasas por favor, Cristian? Muchas gracias. Que aquí tenemos los libros del maestro Saint Germain, el sagrado libro del yo soy, que es considerado como la Biblia de la era de Acuario. Así como en la Biblia, en todos los hogares de la humanidad, por lo regular tenemos alguna Biblia o algún texto sagrado, en la era de Acuario lo que vamos a tener es el sagrado libro del yo soy, donde nos dicta el maestro todo lo que se puede hacer con la práctica de la presencia. Yo soy. Bueno. Y luego dice, toda su enseñanza está en el sagrado libro del yo soy, que es lo que tenemos aquí. Que se acaban de imprimir otros 2 libros que no alcanzaron a entrar en el sagrado libro del yo. Entonces tenemos 2 libros más, pero ya los tenemos aquí. Y el título de Saint Germain quiere decir Santo Hermano de la Comunidad, y es un mantra que cuando se pronuncia todo se envuelve con el rayo violeta y aroma de flores de violetas. ¿Qué te dice? Que cada que tú pronuncias Saint Germain, ese es un mantra, Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain. Entonces, estás dando la oportunidad que todo se esté inundando de luz violeta en los planos internos, y eso te está ayudando a liberar energías negativas. Siguiente, por favor. ¿Ahí vamos bien? Ok. A ver. El director de los movimientos y grupos espirituales que se dedican de forma altruista a dar las enseñanzas de los maestros de sabiduría para la era de Acuario, sin mediunidad y sin cobrar. A ver, hasta ahí. O sea, los maestros de sabiduría no enseñan a través de la mediumnidad. Ellos tienen sus discípulos, y los discípulos son los que han escrito los libros con las enseñanzas de los maestros. Un maestro nunca trabaja a través de la mediumnidad. Entonces dice, y entonces el maestro Saint Germain es director de todos los movimientos y grupos espirituales que se dedican de forma altruista, o sea, sin cobrar. Si tú no cobras, quiere decir, por dar las enseñanzas, quiere decir que el maestro Saint Germain de alguna forma también te está apoyando, ¿sí? A dar las enseñanzas de los maestros de sabiduría para la era de Acuario. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a hablar de algunos discípulos del maestro Saint Germain, pero entre ellos, pues está Max Heindel, con el concepto Rosacruz del Cosmo, Guy Ballard, con el sagrado libro del Yo Soy, entre otros maestros, aunque no sean alumnos del maestro Saint Germain, pues está el maestro el tibetano,
que escribe a través de Alice Bailey los 25 libros azules, que están buenísimos todos. Y así ha habido otros maestros, como Elena Petrovna Blavatsky, quien escribe La Doctrina Secreta, Charles Webster Leadbeater, escribe muchos libros de enseñanzas internas muy profundas, al igual Annie Besant, entre otros, ¿verdad? Bueno, siguiente punto. Tiene su retiro eférico en el Monte Ávila, donde se halla su catedral dentro del complejo de templos denominado el Palacio del Propósito del Hombre. También se conocen templos que sostienen los montes Cárpatos y el Monte Shasta, California. Bueno, en el Palacio del Propósito del Hombre, ¿dónde está? ¿Dónde se acuerdan? ¿Sí se acuerdan dónde está? ¿No te acuerdas, Gaby? Venezuela. Está en Venezuela, en Caracas, Venezuela. El Monte Ávila está en el Monte Ávila, que está ubicado en Caracas, Venezuela. Y ahí está el Palacio del Propósito del Hombre, cuyo lema es unidad, verdad y libertad. Porque en realidad son tres templos. Son tres templos. Unidad, que sería unidad, que es el templo del maestro, ¿se acuerdan? No, unidad. ¿Quién es el ángel Mica de la unidad? Maestro Jesús el Cristo. Unidad, ¿verdad? No. ¿Quién? ¿La madre Alexa de qué rayo es? La verdad es maestro de la vida. Bueno, la pregunta fue, porque dijo Lore de la madre Alexa. ¿La madre Alexa de qué rayo es? Sí. Entonces, nada más usen la lógica. ¿Verdad de qué rayo es? De rayo verde. Entonces, tendría que ser un ser del rayo verde. No. Sí, el maestro de la vida es del rayo verde, pero no es el templo del maestro de la vida. Es el templo de Palas Atenea. Sí, Palas Atenea con Hilario. Con Alexa. Ah, no, pues sí. Así se parece. Fíjate. Entonces, ¿verdad? Palas Atenea, unidad y libertad, Maestro San Germán. Entonces, esos tres templos juntos se llaman el Palacio del Propósito del Hombre, cuyo lema es unidad, verdad y libertad. Ya vimos por qué. Ok. ¿Dónde más dice? También se conocen templos que sostiene en los montes Cárpatos. Eso es en Hungría. Bueno, los montes Cárpatos es una cordillera que abarca varios países. Entre ellos está Hungría, porque recuerden que él en su última encarnación, pues ahí nació, entonces ahí está su castillo. Entonces, en los planos internos, ahí también está su casa. Esa es como si fuera su casa, los montes Cárpatos. Y en Mont Shasta tiene un retiro, y ahí fue donde eso es en California, donde contactó a su discípulo Guy Ballard. Bueno, ahora seguimos. Su llave tonal se encuentra en el Adagio, segundo movimiento del concierto de Aranjuez, del compositor español Joaquín Rodríguez. Bueno, es una de las llaves tonales del maestro San Germán. Bueno, siguiente, por favor. ¿Ahí vamos bien? Sí. Bueno, aquí vemos una imagen de Caracas, Venezuela, y al fondo está el Palacio del Propósito del Hombre, donde en los planos internos está ubicado. Siguiente, por favor. Bien, ahí vemos, porque dicen los maestros que es muy parecido al Palacio de Versalles, que está ubicado en Francia. Entonces, es algo parecido a esto. O sea, sería 1, 2, 3 templos. 1, 2, 3, puse varias fotografías del Palacio de Versalles. Esto es el Palacio de Versalles, pero el Palacio del Propósito del Hombre es algo muy parecido. Siguiente, ahí vamos bien. Y serían los montes Cárpatos. Entonces, en los planos internos, eso es Europa del Este. Europa del Este, ahí en los planos internos,
está el castillo del maestro Saint Germain, que es su casa. Siguiente. Bueno, aquí están los Montes Cárpatos. Son varios países los que es como una C, pero invertida, mira, una C, y entre estos países, hay varios países, entre esos está Hungría. Siguiente. Bueno, y el otro retiro es Mount Shasta. Mount Shasta en California, donde contactó a Guy Ballard. ¿Vale? Su nombre de maestro de Guy Ballard es Godfrey Ray King. Godfrey Ray King. Y ahí ¿Eso qué dice? ¿mande? ¿Qué dice su qué? Su discípulo del maestro Saint Germain. Aquí vemos a Guy Ballard y a su esposa Loto Ballard, quienes siempre han trabajado con el maestro Saint Germain. ¿Sí? A ver, dice: surgió la escritura de dos libros contemplativos de historias reales vividas con su discípulo Guy Ballard, misterios develados y la mágica presencia. Bueno, misterios develados son todas las historias que tiene con su discípulo Guy Ballard, desde que lo contacta hasta todas las vivencias, cómo le mostró sus encarnaciones pasadas y el conocimiento, cómo se lo va dando. Habla de la cueva de los símbolos, entre otras aventuras. Y el libro de la mágica presencia habla de historias que tiene con un grupo de discípulos. Ahorita no recuerdo los nombres, pero está bien bonita la historia. Hasta parece una historia de agentes, como el agente 007, algo así, porque habla en la historia cómo en el camino se encuentran con fuerzas siniestras y de alguna forma tienen que ir evadiendo a las fuerzas contrarias para seguir avanzando. Si alguien tiene la oportunidad de leerlo, ¿ya lo leyeron? No, ¿el de Misterios Develados? A decir, tampoco. A ver si lo leyeron. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, encarnaciones del maestro Saint Germain. Bueno, entonces, pues vamos a ver, por ejemplo, el primero, San José, siglo I en Israel. Luego, siglo IV en Inglaterra. San Albano, siglo IV en Inglaterra. Proclus, siglo V en Grecia. Cristian Proseneus, siglo VIII en Alemania. Hyundai Llanos, siglo XV en Hungría. Cristóbal Colón, siglo XVI. Roberto de Monte, siglo XVI. Luis Serrano. Bueno, aquí me faltó uno que sería anterior a San José, que es el profeta Samuel. El profeta Samuel fue una encarnación del maestro Saint Germain, porque él trabajó directamente con el grupo de maestros de la era de Piscis que tenían que dar la enseñanza. Entonces, él abre el linaje del maestro Jesús. El profeta Samuel fue quien unge al rey David, que fue el primer rey de Israel y cuya línea sanguínea es la línea del maestro Jesús. Entonces, el profeta Samuel fue quien da origen a esa estirpe, una encarnación del maestro Saint Germain. Entonces, fíjate cómo el maestro Saint Germain pues viene a la tierra, pero se encarga de trabajar dando origen a enseñanzas y estirpes que van a servirle en un futuro. Ahora, el profeta Samuel actualmente se hace un diminutivo como el tío Sam. Ya ven que Estados Unidos lo relacionan con el tío Sam. El tío Sam es un diminutivo del profeta Samuel. Quiere decir que el maestro Saint Germain ha estado detrás de todas las obras buenas que ha hecho el país de Estados Unidos.
no ha habido cosas muy negativas porque existen las fuerzas contrarias, porque me van a decir que por qué entonces pasa esto, por qué aquella guerra, y por qué el otro, por qué el otro. Bueno, por lo que pasa, que también hay fuerzas contrarias actuando, pero las cosas buenas del país han sido inspiradas por el maestro Saint Germain. O sea, sus carreteras, sus puentes, sus edificios, todo lo bueno y constructivo de ese país ha sido inspirado por el maestro Saint Germain. ¿Sí? Y luego, como en su encarnación como San José, es el maestro, quien fue el maestro Saint Germain, entonces el padre del maestro Jesús el Cristo, y seguía trabajando en esa línea. Bueno, después de allí, el mago Merlín, quien en esa encarnación trabaja con el rey Arturo, que es una encarnación del maestro, ¿no se lo saben? Muchas veces se los he dicho, del maestro El Moria. El Moria fue en esa encarnación el rey Arturo, y el mago Merlín en la encarnación del maestro Saint Germain trabajaron juntos en la mesa redonda, formando un grupo de seres que trabajaban por la libertad. ¿Sí? Otro, San Albano, fue el primer mártir de Inglaterra, el primer mártir que, dejen recuerdo un poco de esa historia, el primer mártir de Inglaterra que trabajó defendiendo el cristianismo, y los paganos de aquella época le dieron chicharrón, ¿verdad? Sí. Entonces, para no meterme tanto en el tema, Proclus, en Grecia, el Proclus, el neoplatónico. Platón era un iniciado y daba las enseñanzas en Grecia. Entonces, Proclus, en esa encarnación, retoma todas las enseñanzas de Platón y las vuelve a dar. También encarnación del maestro Saint Germain. ¿Y qué con el otro? Christian Rosenkreuz, en el siglo VIII en Alemania. Fue el fundador de la Orden Rosacruz del Cosmos. La orden fue Entonces, a través de él da las enseñanzas internas, que en aquella época se le llamaba esoterismo, ocultismo, hermetismo, ¿sí? Pero que la gente se ha encargado de corrompir esos términos, por eso han ido cambiando. Porque en algún momento se llamó hermetismo por las leyes de Hermes Trismegisto, que no eran de él. Pero como en las enseñanzas internas siempre se han encargado, la humanidad se ha encargado de corromperlas, metiendo lectura de cartas, barridas, mediunidad, clarividencia, siempre lo han contaminado. Y entonces, cuando contaminan un término, le cambian. Entonces, hermetismo, luego ocultismo. Entonces, cuando estas personas ven que ya tiene otro término, lo que hacen es volver a hacer lo mismo, volver a contaminar eso con mediunidad, clarividencia, canalizaciones. Entonces, y luego hermetismo, ocultismo, esoterismo, por la diferencia de lo que es esotérico y exotérico. ¿Sí? Esotérico se refiere a las enseñanzas internas y exotérico se refiere a las enseñanzas externas. Y se vuelve a contaminar el término. La humanidad lo volvemos a corromper. Y entonces, ahora Rubén se ha encargado de ponerle las enseñanzas internas, enseñanzas del ser interno, y al parecer hasta ahorita se ha mantenido libre de esas contaminaciones. ¿Sí? Entonces, Christian Rosenkreuz. Bueno,
Y luego, Yundani Llanos. Yundani Llanos fue un libertador de Hungría, de su tierra natal. En aquella época, en el siglo XV, ya estaba por surgir el Renacimiento, ya había surgido el Renacimiento en Italia. Entonces estaba el Renacimiento, pero por otro lado estaba el Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue el anterior Imperio Bizantino. A lo mejor no saben ni de qué les estoy hablando. No vamos. Y anteriormente fue Alejandría. Alejandría, una de las capitales del Imperio Romano. Esa capital del Imperio Romano se convierte al cristianismo, y después los musulmanes toman la ciudad y se convierten al Islam, y se forma lo que es el Imperio Otomano, lo que actualmente conocemos como Turquía. Era un imperio que estaba en expansión. Entonces, hacia el norte se estaba expandiendo. Deja ver si puse un mapa. No hubiera puesto un mapa para que me entendieran más. Hacia el norte, el Imperio Otomano se expandía hacia Hungría. Pero ¿qué sucedía si el Imperio Otomano hubiera logrado entrar a Hungría? Hungría es la entrada a Europa, pero por el este. Digamos, de aquí para allá, del este al oeste del oeste al este sería España, pero de allá para acá la entrada sería Hungría. Si el Imperio Otomano hubiera logrado entrar, Europa se habría convertido al Islam. Entonces, por un lado, los maestros estaban encarnando los discípulos de los maestros en Italia para formar el renacimiento de lo que era la antigua Grecia, el arte, la cultura, todo eso. Pero por otro lado, el Imperio Otomano estaba luchando por su expansión. Si eso se hubiera logrado, Europa habría tenido un retroceso. Si eso hubiera pasado, nosotros no estaríamos en esto. Todavía estaríamos en un retroceso. Estaríamos atrás. Si así traemos un atraso de 5,000 años, dicen los maestros, tenemos un atraso de 5,000 años de evolución. De evolución. Entonces, si... Respecto a... ¿Dónde? ¿Respecto a quién? Lo que debería ser el programa general. ¿Sí? Entonces, traemos un atraso de 5,000 años. Entonces, si eso hubiera sido, habríamos estado más atrasados. Entonces, ¿qué hicieron los maestros? Mandaron a un maestro, el mismo maestro, Saint Germain, se ofreció a encarnar para detener el avance otomano. Encarna en Hungría y él se encarga de detener el avance del Imperio Otomano. No los dejó pasar. Dijo, aquí no pasan. Y imagínate el maestro Saint Germain de soldado. No pasas. No pasas. El mal no pasa. Y no los dejó pasar. ¿Sí? Entonces, es algo parecido a como cuando el maestro Serapis Bey encarna como Leónidas en Grecia y no deja pasar al Imperio Persa. No los deja pasar porque también es la entrada a Europa. Nomás que fue más atrás. Si el Imperio Persa hubiera entrado en aquella época a Europa, también habría habido un atraso. Y entonces, para evitar eso, entra el maestro Serapis Bey y no los deja pasar. Entonces, lo mismo sucede acá en Hungría con el maestro Saint Germain en la encarnación como Yundani Llanos. No los deja pasar. ¿Queda entendido ahí? Sí. Bueno. Y luego, como Cristóbal Colón, ¿por qué? Porque tenía que conocerse, descubrirse el continente América,
porque allí en el continente americano se iba a desarrollar la sexta subraza. ¿Sí? Entonces, otro que vemos, Roberto el Monje, Roger Bacon. Esta historia la escribe Connie Méndez. Esta de Roger Bacon, no he visto que Rubén Cedeño la escriba en algún libro, porque es esa parte mística, mágica del personaje. Y como Rubén Cedeño está escribiendo libros para intelectuales, para universitarios, está que quitó esa parte mágica de Roger Bacon, el monje. Entonces, este personaje, Robert Bacon, entonces, un monje que cargaba un bastón y que al golpear el suelo con su bastón 3 veces, precipitaba lo que él necesitaba en su momento. Un mago. Entonces, era muy invitado en los castillos de esa época porque la realeza les gustaba que él les precipitara cosas, les apareciera cosas. Entonces, era capaz de aparecer un banquete, era capaz de aparecer músicos. Todo lo bajaba del universal. Pero explica Connie Méndez en esa parte del libro de Robert Bacon, que esas precipitaciones que se hacían en los castillos de esa época, manejaban a los elementales. Y que una vez que los elementales tocaban el plano físico, se les hacía tan interesante el plano físico a los elementales que cuando desmaterializaba la precipitación, muchos de esos elementales ya no querían regresar. Entonces, cuando ya no querían regresar a su plano, y cuando esos elementales se quedaban en el plano físico, eran los causantes de cosas que hacían que espantaban en esa época en los castillos. Porque los elementales tienen la capacidad de disfrazarse de lo que ellos quieran. ¿Sí? Entonces, era la parte mística, mágica de Roberto el Monje. ¿Sí? Ese monje errante que andaba por ahí con su bastón sonando, golpeando el piso y apareciendo cosas. Luego, por último, el príncipe Rákóczi. Rákóczi, que fue su última encarnación. Entonces, como el rey, que también se llamaba Ferenc Rákóczi, problemas de la realeza y todo eso, manda a su hijo, el príncipe, a Italia y se cría en Italia, con la realeza italiana, aprendiendo a comportarse, educándose, todo eso en la realeza. En esa encarnación, cuando él crece, como no podía descubrirse como el príncipe de Hungría, Ferenc Rákóczi, compra el título de el conde de Saint-Germain. Entonces, con ese título se mueve en las cortes europeas y regalaba joyas, precipitaba joyas y las regalaba, y estaba en un lugar, ya se desaparecía y aparecía en otro, y con todo eso intervino en las cortes europeas. Final de cuentas, asciende en 1684, algo así, luego me acuerdo bien de la fecha, 1684, parece que sí. Él estaba en Inglaterra, desde Inglaterra tiene que viajar hasta Hungría, hasta donde estaba su retiro etérico, porque él tenía que ascender en ese lugar. Entonces, él iba a caballo a todo galope y se le atravesaban cosas y las arreglaba y iba y seguía galopando. ¿Por qué? Porque el momento cósmico
no espera. Cuando llega el momento de la ascensión, si él no está presente, se la perdió. El momento, no es de que tú vas a ascender y allá donde estés, cuidando las vacas como yo cuando ando en el rancho, ya ibas a ascender, ¿no? ¿Cómo sabes en qué lugar vas a ascender? ¿Cómo sabes? No, pues no lo sabes. Hay un ejemplo de eso. Hay un ejemplo de eso con Gay Bala. ¿Ya leíste el libro de Velados? Allá hay un ejemplo. ¿Cómo? Cuando hay una persona que está buscando al maestro Saint Germain y alguien le dijo que ahí lo podía encontrar en Mont Shasta. Pero este era un personaje europeo que se viene a América preguntando, indagando, y llega y encuentra al maestro Saint Germain en Mont Shasta. Y en Mont Shasta, el maestro Saint Germain le ofrece una copa con un líquido dorado. Cuando este personaje se toma la copa con el líquido dorado, su cuerpo empieza a traslucirse hasta que asciende. Él nadie le dijo que iba a ascender allí, ni nada. Él nada más estaba buscando al maestro, ¿vale? Ni sabía que era su momento, ni su hora. ¿Sí? Entonces, pues que si eso funcionaba así, nos íbamos a la silla de la ascensión de los mayas, en Uxmal, la silla de la ascensión del maestro Kenny Shahan, y nos sentábamos y ascendíamos. O el maestro Saint Germain, en el libro de Misterios Develados, habla de la cueva de los símbolos. En esa cueva de los símbolos habla de que existe una silla que acelera los electrones y que esa silla, al momento de que acelera los electrones, puedes acelerar los electrones hasta que alcances la completa salud, o puedes dejarla que siga corriendo hasta que asciendes. ¿Sí? Pero ¿quién va a llegar ahí? El que esté preparado, al que le corresponde. ¿Ya? ¿Sí? Sí, pues si vamos nosotros, pues yo no es porque sea negativo, pero pues uno si quisiera irse a sentar allí y vamos a ascender, pero resulta que tú obsérvate si ya estás listo, obsérvate si ya desarrollaste las cualidades divinas y las manifiestas. Es como en el ¿cómo se llama? A donde también los discípulos buscan ir, ¿no? Hay quienes sí llegan y hay quienes no. No es el Festival de Sala. No. Hay el Festival de Sala y existe el Festival de Visa. Al que te refieres es el Festival de Visa, pero ese es el del señor Gautama, donde hay seres que toda una encarnación, año con año, lo buscan y no lo encuentran. Pero es lo mismo, entonces, dicen los maestros, el solo hecho de empezar la peregrinación, la búsqueda, te ha garantizado el momentum cósmico para que lo encuentres. ¿En cuál encarnación? Pues no se sabe, pero en algún momento lo vas a encontrar. Sí. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Todas estas explicaciones están... ¿No se las sabían? No todas. Bueno. Siguiente. Bueno, otra de sus encarnaciones fue Francis Bacon. Francis Bacon, bueno, a ver, vamos a leerlo ahí. Trabajó a través de William Shakespeare cuando fue Francis Bacon y Nicole Paganini inspiró la escritura de Montecristo de Alejandro Dumas, Zanoni de Bulwer Lytton. Bueno, Francis Bacon en realidad escribió las obras de Shakespeare bajo el seudónimo de William Shakespeare. Will I am. Fíjate, Will I am. ¿Dónde? No.
Yo también hace poquito que lo escuché, sí es cierto, yo soy, habla del ser y del yo soy, William Shakespeare. Entonces, pero como él era el hijo bastardo de una reina, no se podía revelar como tal. Entonces se inventa un seudónimo y bajo ese seudónimo escribe todas las obras de William Shakespeare, dando origen al perfeccionamiento del idioma inglés. El idioma inglés fue perfeccionado por el maestro Saint-Germain a través de William Shakespeare. Fíjate cómo trabajó a través del idioma inglés y luego trabajó para Estados Unidos como el tío Sam, que es el nombre oculto del profeta Samuel, quien fue encarnación del maestro Saint-Germain. Y entonces las obras positivas de Estados Unidos, inspiradas por el maestro Saint-Germain. Sí, cómo fue trabajando, cómo trabajó a través de Christian Rosenkreuz, dando el concepto Rosacruz del Cosmos, dando las enseñanzas internas. Y ya después a través de sus alumnos como Max Heindel, que sería el concepto Rosacruz antiguo y el concepto Rosacruz actual. El antiguo sería a través de Christian Rosenkreuz y el actual sería a través de Max Heindel, su discípulo. A ver si no los revuelvo, ¿no? Ahí vamos. Siguiente, por favor. Bueno, su encarnación como San José, pues ya platicamos que él mismo a través del profeta Samuel es quien unge al primer rey de Israel, que fue el rey David, y a través del rey David fue la línea discipular, la línea sanguínea del Maestro Jesús, y que después encarna como San José. Y él es quien da el modelo de la cristiandad. Se la da al Maestro Jesús, quien después la retoma es el apóstol Pablo. Pablo de Tarso, encarnación del Maestro Hilarión, pero el que le da la forma fue el Maestro San José. Perdón, el Maestro Saint-Germain a través de San José. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, ahí vimos también una imagen del mago Merlín, encarnación del Maestro Saint-Germain, que trabaja junto con el rey Arturo en la mesa redonda, que era la encarnación de el Maestro El Moria. ¿Vale? Y el primer mártir cristiano de Inglaterra, San Albano, que por defender las enseñanzas del Maestro Jesús, lo matan. Y es el primer mártir en Inglaterra. A ver, miren, vamos así. Aquí está la explicación esa. Vamos a leerlo. Albano dio refugio a un sacerdote misionero cristiano perseguido por el emperador romano Diocleciano. Tras la amistad con este sacerdote, Albano recibió de él la instrucción cristiana y el bautismo, antes de que un magistrado del emperador que perseguía a los cristianos los descubriese. Albano se hizo pasar por el sacerdote y fue decapitado. Sobre la fecha de ejecución existe una controversia. La leyenda afirma que en el camino recorrido hasta su ejecución sucedieron diversos milagros. Bueno, entonces, digamos que quien fue su maestro, quien le enseña el cristianismo, él lo defiende y se hace pasar por él, y llega el Imperio Romano, que en aquella época pues, iba en contra del cristianismo, y lo decapita. Vale, ¿estamos bien? Se honra a este santo como el primer mártir, es decir, protomártir de la antigua Britania. Proclus, el neoplatonismo, también ya vimos que encarnación del Maestro Saint-Germain, que Platón era un iniciado de la antigua Grecia, y para esta época el Maestro Saint-Germain retoma las enseñanzas de Platón y se encarga de expandirlas en esa encarnación. De hecho, eso que sale en la
¿Saben una representación de cómo se llama? Cuando hacen la crucifixión de tu Padre Jesús, o del Via Crucis. ¿Platón? No. Sí, él algo. No, Proclus, no. A lo mejor has de estar diciendo San José de Arimatea, el que lo baja de la cruz, o has de decir Simón Cirineo, quien le ayuda a cargar la cruz, pero son épocas diferentes. Ajá, y mucho. Sí, con 500 años, o sea, nada que ver. Okay. ¿Sí? Pero entonces San Germán pateaba para los dos lados. ¿Por qué? Porque si fue papá de Jesús, tenía el cristianismo como base, pero luego da el concepto de los sacros. No, es que las enseñanzas no son contrarias. Pero pues, si fue el papá de Jesús, ¿por qué luego enseñó los sacros? A ver. El programa es evolucionar. Entonces, para evolucionar existe un programa que se te va dando de acuerdo a la raza o subraza que perteneces. Entonces, fíjate, anterior a eso, pues fue un judío, porque fue el profeta Samuel. Como el profeta Samuel, San Germán, unge al rey David. El rey David, quien es esa encarnación del Maestro Jesús el Cristo, como fue el primer rey de esa estirpe. Después sigue, pero era judío. Después, como San José, vuelve a ser judío, pero establece las bases para la enseñanza de la era de Piscis. Ajá, el cristianismo. Y que a Pablo de Tarso retoma esas enseñanzas de San José y es el que las expande. Bueno, pero entonces dio las enseñanzas para la era de Piscis. Pero en el Renacimiento tenía que ir terminando establecer de alguna forma las enseñanzas para que hubiera un cambio en la mentalidad de la humanidad, para que se pudieran dar las enseñanzas de la era de Acuario, que fuera a través de Cristian Rosancruz. Ajá. ¿Por qué? Porque no se puede decir, se da una enseñanza y después, no, esa ya no, es otra, y esa ya no, y se siguen en esta. No. Es una continuidad, es un proceso de cambio, donde las religiones te están ayudando a desarrollar tu envoltura emocional a través de la devoción. Pero en la era de Piscis se iba a establecer las escuelas de enseñanza interna, donde se iba a desarrollar la envoltura mental a través del conocimiento. Y la pisciana, ajá, entonces ya hilaste. Entonces las religiones te ayudan a organizar tu envoltura emocional a través de la devoción. Pero hay personas que todos seguimos evolucionando y desarrollamos el intelecto. Y ya no nos dejamos solamente con la devoción. O sea, que debemos de tener la devoción, pero no nos basta con la devoción y queremos respuestas, porque esto, porque aquello, porque el otro. ¿Por qué? Porque se está desarrollando tu envoltura mental. Y como se está desarrollando la envoltura mental, los maestros establecen las enseñanzas internas a través de sus discípulos, como Elena Petrona Blavatsky, Max Heindel, Alice Bailey, Lucy Lee Young, Geraldine Innocenti, Connie Méndez, o sea, entre otros. ¿Sí? Y se establecen las enseñanzas de la era de Acuario a través de ellos para desarrollar la envoltura mental. Y ahí trabajó el maestro San Germán. De hecho, para la era de Acuario
De hecho, la primera que habló del maestro Saint-Germain fue Elena Petrona Blavatsky en la Doctrina Secreta. Ok, pero Cristian Rosenkreuz, Fue encarnación del maestro Saint-Germain. Siglo X, atrás. Cristian. ¿Dónde? 500 antes de Cristo. No. 800 años después de Cristo. No, el año 800. Bueno, es que siempre ha habido enseñanzas internas, siempre ha habido escuelas de misterios iniciáticos. Por ejemplo, no nada más religiones. Por ejemplo, en Egipto, el templo de Luxor era una escuela iniciática. En Grecia, a través de los filósofos, no todos los filósofos, pero había filósofos que eran iniciados. También era una escuela iniciática. Hay 7 siglos de diferencia entre ser papá de Jesús y el concepto Rosacruz, que era el inicio. Y la era de Acuario. Faltaba todavía un tipuchal. Fue en 1945. Pero se tenían que conservar las enseñanzas. La cuestión es que estoy observando que son muchísimo tiempo para que puedas cambiar de... Exactamente, y tiene que ir degradándose. Sí, tiene que ir metiendo la información. De 800 a 1945, o sea, y todavía estamos. Y sigue trabajando. Sí, y todavía tenemos mucho cristiano. Y en aquella época, a los que andaban en estas cosas los satanizaban y los mataban. Las personas de... Sí. Entonces, ahí vamos bien. Sí. Bueno. Pues ya nos mataron, pero nosotros somos más discretas. Ahí nos quedamos con Cristian Rosenkreuz. Y aquí vemos una del maestro Saint-Germain, como como Ferenc Rakoczy, maestro Saint-Germain, ya como maestro ascendido, porque en verdad esta es una foto que revelan que en verdad tenía el pelo negro y barba negra. ¿Y los ojos violetas? Los ojos violeta, eso sí los tenía. ¿Desde que era papá de Jesús? No, eso era San José. No, acá estamos hablando de 1600. Entonces, quien lo pinta de güero fueron los de la actividad Yo Soy, en Estados Unidos. Y otro alumno, Max Heindel. Siguiente. Yundani Llanos. Les platiqué, ¿no? Se los vuelvo a repetir. Encarnación del maestro Saint-Germain como un héroe húngaro que no dejó que el Imperio Otomano, que practicaba el Islam, entrara a Europa por Hungría. Porque si el Imperio Otomano entraba a Europa, habría un atraso mayor del que ya tenemos. Entonces, el mismo maestro Saint-Germain se encarga de encarnar en esa época, en ese lugar, para impedir el paso del Imperio Otomano. Sí, ya hay historias. Bueno. Mira, pues aquí está un poquito de la explicación de Yundani Llanos. Serbio, en rumano, bueno, eso ya no vamos a ver, hasta desde aquí, en 1400, bueno, fue una destacada figura política y militar húngara en la Europa central y oriental del siglo XV. Según la mayoría de las fuentes contemporáneas, pertenecía a una noble familia de orígenes valacos o rumanos, nombrado voivoda de Transilvania e Hispania de varios condados meridionales, asumieron la responsabilidad de la defensa de las fronteras en 1441 que estaban expuestas a los ataques del Imperio Otomano, que fue algo parecido cuando el maestro Serapis Bey no deja pasar al Imperio Persa a Europa.
¿Siguiente? Ahí está. Como Cristóbal Colón, porque tenía que dar a conocer, no descubrir, porque pues ahí estaba el continente, pero dar a conocer que ahí estaba el continente americano, donde se iba a evolucionar la sexta subraza. Roberto el Monje, bueno, ya les platiqué la historia de Roberto el Monje, siguiente. Y el príncipe Rákóczi, pues ya también ya les platiqué la historia, como el maestro Saint Germain. Ahí está. Y bueno, fue espíritu envolvente en el 2017, siguiente. Y se terminó. ¿Hasta ahí algo? Algo que han hecho las fuerzas contrarias. La figura de Drácula es una distorsión de la imagen del maestro Saint Germain. ¿Por qué? Porque en aquella época, bueno, en Hungría, ¿cómo se llamaba ahí donde vive Drácula? Transilvania. Había un empalador, que fue un gobernante, ¿cómo se llamaba ese señor? Un gobernante que también luchó contra el Imperio Otomano, pero ese era sátiro. Empalar quiere decir que meter una estaca por el ano y sacarla por la boca y clavarlos, como una forma de intimidación al enemigo. O sea, el que venga aquí lo vamos a empalar. Entonces, Tepet, se apellida Tepet. Cuando el maestro Saint Germain pasó por ese castillo, porque sí vivió ahí, pero para entonces ya eso ya había pasado. Porque eso sucedió en la época de la guerra del Imperio Otomano contra Hungría. Pero en esa encarnación, el maestro Saint Germain había sido Yundani Llanos. Entonces, ya después, en la encarnación, cuando fue el conde de Saint Germain, volvió a pasar por ahí. Y entonces, ahí fue cuando se inventaron las historias de que era el conde Drácula, y pues imagínate, estamos hablando de 1600. Imagínate el fanatismo religioso de esa época, y que una persona no lo ven comer, no lo ven tomar agua, se aparece en un lado y se desaparece y se aparece en el otro, aparece joyas, y con el fanatismo religioso de la época, ¿ande? No se hacía viejo. Entonces, cuando pasaba, decía el mismo maestro Saint Germain, cuando pasaba, yo veía cómo las mujeres escondían a sus hijos en sus rebozos para que no los tocara mi sombra, porque era una maldición para ellos, estaban en esa creencia. Entonces imagínate, recibir la sombra del maestro Saint Germain, pues, wow, y ellos estaban con otra idea, y de ahí empezaron las historias que lo tergiversaron tanto que hasta que llegó la historia del conde Drácula. Sí, porque Cristóbal Colón también hay otra historia. O sea, sí, hay muchas historias. La historia bonita y la historia malvada, ¿no? Sí, pues final de cuentas, pues es que los maestros, así como que muy sí, y son recios, los maestros son recios. Son sumamente amables, educados, tolerantes, así, cuando todo está en armonía. Pero cuando las cosas no están en armonía, son sumamente tajantes. No pasas, le dice al mal, de aquí no pasas. Y no pasan, no los dejan pasar. Ejemplo, Serapis Bey. Ejemplo, Saint Germain. Como Saint Germain como Yundani Llanos, Saint Germain como el Rey Leónidas. ¿Sí? A ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno. Entonces aquí te dejamos por terminado, vamos a nuestra práctica de la donación.